Hola mis hermanos, mi nombre es Camilo Bárcenas, yo soy integrante de nuestra iglesia Vida Abundante del Oeste y hoy quiero cerrar, hoy sábado santo, quiero cerrar una serie de charlas que hemos venido teniendo sobre el gran yo soy, sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? A mí me tocó compartir con ustedes el versículo de Juan 11:25 que leo. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto es el capítulo 11 del libro de Juan, de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Recordamos muy bien esa historia, yo sé que muchos de ustedes la conocen, y si no, les dejo esa tareita de leer el capítulo 11 de Lázaro para que puedan tener un mejor conocimiento sobre este capítulo y sobre esta historia. Aquí está el Señor Jesús hablándole a Marta, uno de los 3 hermanos muy amigos de él que vivían en Betania. Betania era una ciudad a 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerca. Entonces se dice que el Señor Jesús era muy amigo de ellos y podemos intuir por la historia, por lo que leemos en la palabra, que realmente eran muy cercanos. El Señor probablemente pasaba muchas veces por ahí, Jesús, por la cercanía de Jerusalén. Marta, María y Lázaro, los 3 hermanos. Y vemos la historia de su muerte. Jesús se aparece en un momento de mucho dolor, en un momento de llanto, en un momento de alguna otra manera de enojo, como muchas veces en la vida de nosotros. Yo sé que podían decir que Lázaro podía haber vivido. Si ustedes leen la historia van a decir de que si el Señor Jesús hubiera pasado antes, el Señor Jesús hubiera revivido a Lázaro. Pero todo tenía un plan perfecto. Leemos que dice que en el versículo 24, voy a devolverme un poco, y dice, Marta le dice a Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hermanos, hoy, sábado santo, de acuerdo al calendario judío, estamos celebrando nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa, y es sumamente importante que entendamos la importancia del yo soy. El yo soy la resurrección y la vida. Ese yo soy, ese Jesús que Él quiere que nosotros conozcamos. Y aquí hay una Marta en el versículo 24, una Marta intelectual, una Marta conocedora de la palabra, una Marta que sabía lo que Jesús les había enseñado mientras caminaban juntos. Y yo creo y estoy convencido que muchos de nosotros muchas veces somos así. Yo fui así en mis primeros años de caminar con Cristo. Creí que las cosas eran, si conocía o iba leyendo la palabra, creí que las cosas iban a 1 más 1 era 2, y en nuestro caminar con el Señor, hermanos, eso no es así. El Señor quiere que realmente conozcamos al Jesús que tenemos que conocer. Ahora bien, quisiera hacer un pequeño resumen de unas cosas que podemos tener y obtener de estos 2 versículos de Juan 11, 25 y 26, que los quiero denominar y resumir en 4 P's, que le llamé yo. Y vamos a ir viendo una por una de forma rápida. La más importante, era una persona. Podemos rescatar que el Señor que se presenta en el versículo 25 es un Jesús, yo soy, pero es más que un ser humano, es Dios. Es el mismo Dios que en Éxodo 3:14 nos vamos y nos devolvemos a esa palabra y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ese Dios del Antiguo Testamento, hermanos, ese Dios que se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, ese Dios que se le aparece a Moisés para presentársele, es el mismo Jesucristo, es el mismo yo soy del Nuevo Testamento que hoy estamos conociendo y aprendiendo. Él resucita, es el Señor que resucita, es aquel que hace que todo se haya cumplido. Al resucitar se cumple lo que está en el Antiguo Testamento, lo que se dice de Él en el Nuevo Testamento y lo que va a suceder después de esta historia de Lázaro. Porque esta muerte de la historia de Lázaro es antes de la resurrección de Jesucristo. Pero vea que Él ya lo estaba diciendo, ya Él se lo estaba demostrando a Marta y Él ya se lo estaba prácticamente anunciando a Marta y se lo iba a anunciar a los demás quién era Él. En el versículo 25, en la parte B, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La realidad, mis hermanos, es que todos vamos a fallecer, todos vamos a morir en algún momento. Eso es una realidad. Pero gracias a Cristo nosotros nos vamos a levantar. Gracias a ese Cristo, al yo soy y la resurrección que yo creo, vamos a levantarnos el día de mañana.
Cristo, el yo soy, es el que tiene la última palabra. No es un virus, no es otra situación del mundo, sino que es Cristo el que sabe el día y la hora en el que usted y yo vamos a ser llamados. Y eso nos da tranquilidad y eso nos debe dar paz. Y saber que en este fin de semana reflexionar en eso es sumamente importante. Nuestra segunda P, hay un propósito en este versículo. Vean el 26, son lo que el Señor le dice. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces hay un propósito de creer en Él, un propósito de creer en Jesucristo, en ese Jesucristo que se está llegando a presentársele a Marta, en el Jesucristo que ya se le presentó a usted, que ya se me presentó a mí y que en algún otro momento se le podrá presentar a otras personas, o el Cristo que usted le puede presentar a otros también. Es Él, es ese Cristo el que Él quiere que nosotros creamos. Nuestra otra P, una P de una promesa. Una promesa que es, en el versículo 26a podemos ver donde dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, hay una resurrección espiritual también, hay una resurrección de vida eterna. Si nos vamos más adelante, en Juan 11:40, vean que el Señor le dice, Jesús le dice a Marta, Jesús le dice, ¿no te he dicho que el que crees verás la gloria de Dios? Esto es un mismo llamado para usted y para mí. Somos llamados a creer, somos llamados a creerle al Señor que va a resucitar, que ya resucitó y que simbólicamente resucita en este fin de semana que usted y yo estamos escuchando este mensaje. Es a ese Señor al que yo tengo que creerle, es esa resurrección espiritual que yo tengo que tener y que debo de tener constantemente día a día en mi vida. Y una última pregunta, hermanos, que les tengo a ustedes. La misma pregunta que Jesús le hizo a Marta en aquel momento, que la pueden encontrar en el versículo 26, en la última parte donde dice, ¿crees esto? Hay otras versiones que dicen, Marta, ¿crees esto? Yo quiero que usted ahí ponga su nombre. Usted, fulanito, ¿cree en esto? Sí, ¿realmente usted cree que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Cree usted que ese Jesús de la resurrección y la vida de hoy es el mismo Jesús al que usted realmente cree? Yo sí. Y mi oración y mi petición es que ustedes también crean y se lo puedan presentar a otras personas como ese Señor y ese Jesús. ¿Usted está creyendo en ese Jesús? Para finalizar, les voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 8 rápidamente, que es Juan, donde dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y en el 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el mismo, hermanos, el mismo Dios del Antiguo Testamento que se le presentó a Moisés, el mismo Dios que se le presentó a través de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, y es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. Y es el Dios que yo quiero que ustedes valoren, reflexionen en este fin de semana y aprendamos a vivir con Él. Muchas gracias.